un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Este es el sonido de Mon Laferte, la voz de Mon Laferte para una de las canciones, la canción principal de La Casa de los Espíritus, que llega al streaming, llega como serie, en una serie de un formato acotado de capítulos y que va a estar disponible en Amazon Prime Video. Ángela Díaz ya ha visto parte de La Casa de los Espíritus y nos puede comentar cómo se lleva al streaming una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, una obra gigantesca de Isabel Allende que además ya se ha intentado llevar a la pantalla grande con resultados. Le vamos a preguntar a Ángela Díaz. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta por esta Casa de los Espíritus, la verdad, ya hay 3 capítulos disponibles en Amazon Prime Video y estoy muy feliz de decir que es espectacular, es desgarradora, está magníficamente rodada, está muy bien actuada, tiene un elenco, España, Argentina, Chile, muy bueno, tiene a 2 directores fantásticos chilenos, tiene a Andrés Wood y a la Valentina, y creo que lo que tiene es que es Isabel Allende. A mí, de hecho, me sorprende, esta es la primera vez en español de La Casa de los Espíritus, porque la versión que habíamos visto en la película con Meryl Streep, Winona Ryder, Jeremy Irons, era en inglés, grabada en Europa. Esta se siente muy latinoamericana, se siente muy fiel a la palabra de Isabel Allende. La verdad es que la historia de La Casa de los Espíritus son 4 generaciones de la familia Trueba, es gigante, y mientras veía los capítulos me di cuenta que el mejor formato para una historia tan grande como La Casa de los Espíritus es una serie. Quizás el problema de la película era abarcar 4 generaciones en un solo metraje, cuando acá tienes 8 episodios que claramente van marcando el paso del tiempo de mejor forma para todos los personajes. Ahora, te has dicho que esta versión latinoamericana es distinta de la película. La película se estrena en 1993 y el casting es absolutamente extraordinario. O sea, está Meryl Streep, sin ir más lejos. Por lo tanto, te prueba las muy altas expectativas, las varas bien altas que se deben instalar cuando uno va a tratar de llevar a imágenes una novela tan importante, tan única como La Casa de los Espíritus. Y era, yo creo, una apuesta. Tú dices, yo estoy muy contenta de decir que es una buena adaptación, porque hemos visto grandes novelas donde las adaptaciones al streaming no han sido necesariamente a la altura de los libros. Estoy pensando en 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? Sí, o por ejemplo lo que pasó con Cumbres Borrascosas hace poco. Claro, o sea, hay grandes obras literarias que pasan a la pantalla de una manera algo deslavada, fragmentaria, que no logran transmitir aquello que hace a esas novelas tan únicas, ¿no es cierto? ¿Cómo crees, qué es lo que logran Andrés Wood y su equipo, las showrunners, Fernando Rejola, en fin, qué es lo que lograron hacer bien? ¿Cómo logran efectivamente hacerle justicia a la novela, que es lo que tú estás contando? Comprendiendo sus temáticas principales, comprendiendo dónde está lo único de La Casa de los Espíritus. Lo que pasó con la película del 90 es que se trató de hacer una versión Hollywood que se sentía muy europea, pero que perdía todo lo del realismo mágico y lo de Latinoamérica, que es tan potente en la historia, y que perdía también el trasfondo político. La Casa de los Espíritus es una historia que está atravesada por la historia de nuestro país, la historia política de nuestro país, y por lo tanto eso, al tratar de contarlo como una historia que no pertenece a ningún país en particular, pierde esa fuerza. Esta es una historia de memoria, es una historia de amor también, pero es una historia de dolor, hay una historia de clases sociales, hay una fuerza femenina muy poderosa en la novela y en la serie que estamos viendo ahora, que creo que acá está muy centrado en ello. Y siento que esta es una serie de mujeres, de hecho. Me pasa que el mismo hecho de ir viendo ya en solo 3 capítulos crecer a Clara, verla como niña, verla ya como joven y después verla convertirse ya en Dolores Fonzi ya más adulta, es súper impresionante porque uno va entendiendo como las etapas. Está el tema del voto femenino, está toda la temática de pasar por todas estas generaciones, de partir
30, 20 y terminar casi llegando a los 80. Y esto está muy bien logrado acá. Creo que está muy pensado en términos de respetar la historia que nos contó Isabel Allende, que es la historia de Chile también. Es una historia de fracturas, es una historia con muertos, con fantasmas, porque son heridas que van dejando caídos a su paso. Y eso ya en 3 capítulos solo, que son los que están disponibles, ya se siente lo del patrón, la relación con los empleados. De verdad a mí me dejó muy agradablemente sorprendida. Está muy, muy. Sí, la crítica ha sido en general muy positiva para La Casa de los Espíritus. Lo que yo leía es que no va página por página, que sería imposible con la novela, pero que sí, como tú dices, logra entender de qué se trata la novela, e incluso logra entender que se trata de no solo una familia, sino de las mujeres de una familia. Y que eso está más marcado, o lo puedes ver mejor en la serie, ¿no? Esta es una historia de las mujeres. Y lo que te quería preguntar es de qué manera está contada, si es un país latinoamericano, que puede ser este o cualquiera, o si está vinculada como directamente a Chile, porque también la historia de Chile tiene cuestiones que son únicas, propias, ¿no es cierto? Tiene quiebres que son muy de nuestra historia, pero es muy parecida también a la historia de otros de los países vecinos. Así que, ¿dónde está ambientada? ¿Cómo se cuenta eso? ¿Parece Chile? ¿Parece cualquier lugar que podría ser Chile? Es Chile. Es Chile. Ya. De hecho, me gusta porque sin necesidad de decirlo, uno lo entiende. En el capítulo 3 hay un temblor y un personaje dice, nunca me voy a acostumbrar a estos temblores. Y uno dice, este es mi país. Sí, es Chile, es el sur de Chile. Y si bien uno puede reconocer ciertos como acentos menos nuestros, o sea, menos neutros, creo que la serie, si bien vamos en el capítulo 3 y todavía no nos acercamos a los 70, fue muy inteligente y, por ejemplo, los grandes actores chilenos van a aparecer en la parte que está más cercana a los 70, porque es cuando se habla de la dictadura y se habla de otras temáticas políticas, y ahí es donde llega Fernando Rejola, Pablo Macaya. Si bien acá está Lynn Kuppenheim, que es la mamá como de la niña de Clara, de la abuela que se cuenta su historia, los que van a hacer la historia más política van a ser los chilenos. Entonces está muy bien pensado, creo eso. Bueno, Néstor Cantillana también está muy bien, Luis Dubó. Yo encuentro que y me gusta mucho, de hecho, el actor que hace de Esteban Trueba, que es Alfonso Herrera. Él no es chileno, pero es fantástico, mexicano, y lo hace increíble. Está muy bien pintada también su historia, porque siento que era muy fácil también solo con dejarlo como un villano, y creo que habla mucho de una época en donde la dificultad de él es que no sabía amar y a la vez entendía el amor como posesión, y en una historia donde los patrones hacían uso de todo su poder sobre las mujeres de los fundos, y todas esas temáticas están tocadas. Claro. Pero también está tocada este hombre que el rato que uno ve a su madre viva dice, él claramente no tiene las herramientas para amar. Su hermana, de hecho, Férula, que la hace la Fernanda Castillo, también increíble, muy bien. Todo está muy bien. Yo había escenas que dije, ¿cómo irán a hacer esta parte o la irán a pasar por de largo? No, están enfrentando como los grandes momentos de la novela, pero así todo también permitiéndose, porque es una adaptación, y esa es la gracia, tener una musicalidad propia de una serie, un ritmo de una serie, y a la vez tomar decisiones narrativas propias que respetan el texto original. Isabel Allende está metida en la producción junto a Eva Longoria, ella vio los guiones, pero se permite también sus tonos de serie. Cada capítulo termina y te deja con ganas de ver el otro. La verdad es que está muy, muy bien. Y uno dice, bueno, Andrés Wood tiene experiencia en esto, y ves que finalmente es la primera obra de Isabel Allende, pero es una obra que es importante para toda Latinoamérica. Es la obra que le dio su carrera finalmente. Claro, esta es una historia de amor, una historia de poder, una historia de autoritarismo. Sí. Esteban Trueba construye su historia sobre el trato autoritario, ¿no es cierto?, sobre la crueldad hasta cierto punto. Y las mujeres que son Clara, que son Blanca, que son Alba, en fin, van a ir reconstruyendo esta memoria. Es una historia que tiene harta violencia, y lo que yo leía es que eso también está en la serie, ¿no?
Sí, tiene de hecho un par de avisos antes de los capítulos, como este capítulo incluye, se recomienda discreción, escenas de violencia doméstica, pero está muy bien filmado. Las escenas en ningún caso son como de explotación de los hechos, pero son importantes en la historia. De hecho, cuando uno leía la novela, uno en algún momento estaba un poco como enganchada con el personaje y la historia de amor de Esteban con primero Rosa y después Clara, pero después cuando uno entraba en la parte de la novela donde veías cómo él finalmente tenía hijos a través de abuso con las mujeres que trabajaban en sus terrenos, se te caía el personaje, y acá eso está puesto, porque es muy importante en Lería, y es también muy importante en la época. Eso se permitía porque las mujeres no tenían un rol, no votaban, y de alguna forma, de hecho, cuando Clara empieza a decirle, ustedes tienen que tener los mismos derechos, las mujeres del campo la miran como si fueran cuentos de hadas. Y eso habla de una época, habla de un país, y habla de cómo esas cosas van cambiando, quiénes son los que las cambian, y ahí es donde toda la familia Trueba es muy importante, y del baile de las mujeres. Así es. En resumen, una serie, como tú la describes, Ángela, honesta y fiel a las ideas centrales de la novela. Probablemente justo homenaje, por lo menos en los 3 episodios conocidos, a una obra tan clave como La Casa de los Espíritus, pero además tú dices el ritmo es actual, ese lenguaje del streaming. El centro está en los personajes femeninos, en este proceso histórico que van a atravesar, y en el que además vemos nuestra propia historia y en alguna medida también la de nuestras familias, la de las mujeres de nuestra vida. Así que, Ángela, muchísimas gracias por traer el comentario de La Casa de los Espíritus. Es como un respiro de alivio, ¿eh? Qué bueno que se hizo bien, ¿no? Sabes que también uno podría decir, hoy qué bueno que no hicieron, por ejemplo, esto cuando tratan de envejecer a los actores o hacerlos pasar por jóvenes. Acá tienen a mujeres de distintas edades, en distintas etapas, confían en que el espectador va a aceptar eso, lo narran bien, porque está todo muy cuidado, y uno igual tiene miedo, porque no sé, yo leí La Casa de los Espíritus en el colegio, y para mí es como un libro muy importante, y claro, me bastó ver los primeros 30 minutos del primer episodio y dije, esto está muy bien, y la verdad es que solo crece. Está muy bien trabajado, está muy bien hecho, muy buenos actores, y finalmente hay un momento donde yo dije, bueno, esta historia, o sea, hacerla mal es un crimen, porque es muy buena la historia, es muy inteligente esto de contar la herida de un país a través de las etapas de una misma familia, de una casa. No, es fantástica. Sí, era una gran idea, tanto que es una de las principales novelas de la historia. ¿Sí? De toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Ángela. Que estés muy bien, chao. Muy buenas tardes. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.